Durante este año hemos conocido algunas publicaciones en la página del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare, algunas iniciativas y campañas que están haciendo, y también el día domingo conocimos en horas de la noche se realizó una ceremonia donde 15 bomberos recibieron una actualización en la formación y 4 más tienen un periodo de prueba durante 3 meses, y para eso nos acompaña el teniente Raúl Malagón, quien es el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare, a comentarnos sobre esta formación de estos jóvenes, de estos bomberos que día a día están pendientes a cualquier situación que se presente en incendios, en algunos casos atienden accidentes de tránsito y otras cosas más aquí en el municipio. A usted, teniente Malagón, lo escuchamos y cuéntenos sobre esa ceremonia. Bueno, buenos días, un cordial saludo a Marandú, a Laura, a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, esto fue un proceso que comenzó el día 4 de abril, como lo publicamos inicialmente. Fue un curso avalado o con número de registro de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, quien es quien avala y autoriza este tipo de cursos. El curso, un curso de formación para bomberos, sirvió para, como usted bien lo dice, para actualizar 15 de nuestros bomberos y tener cuatro aspirantes que terminaron curso para bomberos, y como bien lo dice, entran en un periodo de prueba de 3 meses de acuerdo a lo que establece la resolución 1127, y al término de este periodo pues se graduarán como nuevos bomberos de nuestro municipio. Es de resaltar que también tuvimos allí participación de 3 aspirantes del Cuerpo de Bomberos del Retorno, y tuvimos 2 aspirantes del Cuerpo de Bomberos de Granada Meta. Allí bueno, pues finalmente lograron terminar con éxito 24 unidades. En el proceso solamente uno se retiró, tuvo algunas dificultades de tipo personal y no pudo cumplir con los horarios y los encuentros. Es un curso bastante exigente que tiene los 2 componentes. Tienen el componente teórico, pero también tiene un componente práctico muy fuerte. Yo creo que el día sábado en horas de la tarde vieron a nuestros bomberos trabajar en el puente de Puerto Arturo. Allí se hizo un ejercicio de rescate con cuerdas. Ahí pues fue necesario manejar un poco el tráfico ahí para no generar alguna trancón o algún accidente. Afortunadamente todo salió muy bien porque no encontramos otro escenario que nos permitiera realizar ese tipo de prácticas con cuerdas. Afortunadamente el Cuerpo de Bomberos hoy en día, aunque no es nuestros escenarios fuertes, sí tiene un muy buen kit de rescate con cuerdas, muy completo. Es un kit que vale alrededor de unos 100 millones de pesos, que lo logramos conseguir ya hace un año con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, y pues estábamos poniendo en práctica esos ejercicios con cuerdas, y pues para la mayoría de nuestros bomberos conociendo esos nuevos equipos que tenemos ahí para alguna eventualidad. Y pues se logra terminar con éxito. El sábado, el domingo en la noche pues fue la ceremonia ya de terminación, de graduación de estas unidades. Bueno, esto es sin duda un logro. ¿Cuántos en total entonces hacen parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos? Como lo dije, 15 bomberos nuevos se actualizaron, y 4 entran en periodo de prueba para graduarse. La idea es que por allá el 11 de noviembre, que es el Día del Bombero, logremos hacer una graduación, de pronto logremos hacer algunos ascensos. Pero ¿cuántos son en total ya? Bueno, realmente en este momento el Cuerpo de Bomberos cuenta con 32 unidades. Lamentablemente los cuerpos de bomberos voluntarios tienen, y lo hemos dicho varias veces, tienen una desventaja inmensa frente a sus unidades, y es que por la inestabilidad económica de nuestras unidades van y vienen. Y pues claro, modestia aparte, el Cuerpo de Bomberos de San José del Guaviare se ha caracterizado por una muy buena formación de sus bomberos, y lamentablemente ese esfuerzo que hace el Cuerpo de Bomberos es muy apetecido por otros cuerpos de bomberos de mayor capacidad económica y financiera, que les ofrecen ofertas laborales mucho más llamativas, y nuestros bomberos terminan viajando a otras partes por oportunidad pues laboral. Y pues también internamente, recordemos que esto es un tema voluntario, y pues están un tiempo allí, pero también de pronto cansa, buscan otras oportunidades, y eso hace que nuestras unidades vayan y vengan, y que no sea como muy estable en el Cuerpo de Bomberos. Pero hoy contamos con alrededor de 32 bomberos totalmente actualizados, entrenados,
y pues eso da mucha tranquilidad en una respuesta en el cuerpo de bomberos. Y otra cosa que hay que resaltar mucho del personal que hoy en día integra nuestro cuerpo de bomberos es que en nuestras filas tenemos varios profesionales de varias líneas, de varias disciplinas. Entonces hoy en día en nuestras filas tenemos, el cuerpo de bomberos tiene abogados, tiene profesionales en seguridad y del trabajo, tiene administradores de empresas, y eso hace que el cuerpo de bomberos tenga otro enfoque y se le pueda dar otra mirada para poder reorientar el rumbo del cuerpo de bomberos. Aunque hemos crecido, nos hemos fortalecido, somos conscientes que nos hacen falta muchas cosas, pero estamos trabajando día a día para poder seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo de bomberos. ¿Qué tantas mujeres se ven en este ejercicio? Bueno, tenemos varios, y tengo para contarles que de los 4 aspirantes, 4 son mujeres. Eran 5 con 4 mujeres, un hombre, pero fue el hombre el que tuvo la dificultad, le tocó retirarse, pero volverá. Estamos seguros que va a continuar el proceso más adelante cuando tenga la oportunidad, pero quienes terminan curso en este momento fueron 4 mujeres aspirantes. Muy valientes, nos han llamado la atención porque son mujeres muy guerreras. Entre esas tenemos una psicóloga, que se me olvidó nombrarlo en las profesiones, una psicóloga, tenemos 2 profesionales más en seguridad y salud del trabajo y una tecnóloga en ganadería. Entonces esto hace que sea mucho más diverso, no tanto en género, sino en disciplinas de formación, de capacitación, de formación académica, esos hombres y mujeres que integran nuestro cuerpo de bomberos. Y al final eso les ayuda a ustedes a estar también dispuestos o preparados para responder cualquier tipo de situación, ¿no? Esa multidisciplinariedad, por decirlo de alguna manera, que todos estos profesionales también suman con su conocimiento. Claro, totalmente de acuerdo, porque es que, recuerda que es que primero se le medía a los bomberos como que eran los de echar agua y apagar incendios. Y se nos olvida que es que los cuerpos de bomberos tienen unas funciones demasiado amplias que le asignó la ley, que a veces no hemos logrado entender todavía. Recuerde que el cuerpo de bomberos, pues la función principal en la que más se hace énfasis es en toda la gestión integral del riesgo contra incendios, sin importar cuál sea, forestales, estructurales, vehiculares, pero también tiene toda la función de prepara, coordina y atiende los rescates en todas sus modalidades. Entonces, cualquier tipo de rescate es responsabilidad legal del cuerpo de bomberos, pues lógicamente esto en cabeza de la alcaldía, porque el responsable de garantizar la prestación del servicio es la alcaldía, es el municipio, pero la institución idónea que la ley asignó para eso es el cuerpo de bomberos. Y la tercera función, que tiene que ver con prepara, coordina y atiende todos los incidentes con materiales peligrosos, exceptuando lo que tiene que ver con explosivos, que eso ya es de la fuerza pública, pero de ahí para acá, todo lo que son sustancias peligrosas lo atiende el cuerpo de bomberos. Entonces, eso hace que haya un tema muy amplio, inclusive cuando estamos hablando de rescates, estamos hablando de rescate animal también. Y no es fácil ir a hacer el rescate, por ejemplo, de un semoviente, de una vaca, de un caballo, que es muy frecuente que cae en esos pozos, que quedó atrapado, vaya, sáquelo. Entonces ahí es donde entran los del área agropecuaria, porque son los que mejor saben hacer que el arnés, que cómo amarrar el caballo, que cómo lidiar con la vaca. Es ahí donde entra en juego estas disciplinas que tanto usa el cuerpo de bomberos en sus rescates. Ahí está esta labor que muchas veces no es reconocida, Laura, no es reconocida, y hay que ser muy sincero frente a esto, que a veces inconformidades por el tema de cuando se presenta un incendio y por X o Y motivos no es atendido, avanza y se afecta gran temas de propiedad. La gente le da mucho palo así al tema de bomberos sin entender lo que es ser bombero y es arriesgar la vida, Laura, por tratar de proteger lo de las personas, ¿no? Entendiendo este riesgo, Laura, que a veces se puede evaluar cuando lo permite y otras que tienen que ir casi a ciegas por no permitir que el fuego avance. Claro. Y yo lo decía, por ejemplo, a mí me quedó muy grabado el tema del incendio de un almacén de pinturas en el cual ellos tuvieron que ingresar, teniendo en cuenta que allí había, por ejemplo, creo que había un compresor a altas temperaturas,
No, ahí había un riesgo el alto. compresor, bueno, el riesgo real dentro de la tienda de pinturas fue el tiner que había adentro, las canecas que no alcanzaron a hacer explosión gracias a esa oportuna y a esa efectiva intervención de los bomberos que lograron refrigerar, controlar y refrigerar a tiempo. Lo del compresor, yo siempre he dicho, Dios es muy grande, no sucedió ese día, todo estaba alineado para que nada saliera mal. Nos dimos cuenta cuando ya teníamos el incendio controlado, el extintor estaba ahora en el taller de la parte de atrás, alcanzó a tener temperaturas críticas y cuando nos dimos cuenta que algo como que silbaba, fuimos a verificar y era un compresor que estaba allí a punto de hacer explosión. No fue posible abrir válvulas porque las válvulas se habían quemado, entonces fue necesario poner chorro de refrigeración hasta que lograran bajar la temperatura porque no había cómo despresurizar ese compresor. Eran muchos riesgos asociados en ese incendio y pues lamentablemente fue un incendio que nos ha marcado a todos. Perdimos muchos equipos. Inclusive hoy en día hay una demanda en contra del municipio que la interpuso el Cuerpo de Bomberos porque pues estamos intentando recuperar 11 trajes de acercamiento que perdimos allí con sus botas, con sus guantes, perdimos mangueras, perdimos algunas boquillas, que eso es bastante costoso. En su momento le pedimos a Ramón Guevara, que era el alcalde de momento, que nos apoyara para recuperar esos equipos. Él nos manifiesta mediante oficio que nos felicitaba por la atención del incendio, que había sido efectiva, oportuna, que lamentaba la pérdida de los equipos, pero que no tenían recursos para recuperarlos, fue la respuesta. Entonces, por eso el Cuerpo de Bomberos se vio obligado a interponer una acción en contra del municipio y está avanzando, ya fue aceptada y estamos avanzando con esta demanda en contra del municipio. Ahí en ese tema de atención de bomberos, y ahí se destaca lo que decía hace un momento, las mujeres también están ahí, porque en ese por ejemplo, en ese incendio también había, creo que una mujer bombero allá. Lo que pasa es que en el frente, ¿no? El Sí. entrenamiento, para terminar el tema de esa emergencia, de ese incendio, súmele que a esa fecha no había un convenio entre el municipio y el Cuerpo de Bomberos para la prestación del servicio. Es que fuimos allí netamente de forma voluntaria y lo hicimos en el menor tiempo. Fue una respuesta muy, muy oportuna y pues eso hizo que no se nos saliera de control ese incendio. Con respecto a las mujeres, una vez se pone el uniforme, no hay diferencia para el entrenamiento y para la emergencia si es hombre o es mujer. Entonces el entrenamiento en bomberos es el mismo para los hombres como para las mujeres. Pues lógicamente hay algunas consideraciones, lógicamente, porque a veces, pero inclusive hay consideraciones entre el mismo género, porque todos sabemos que hay personas que son más fuertes que otras, pero en términos generales en el entrenamiento todos pasan por el mismo entrenamiento. Y en la emergencia, una vez se pone su uniforme, todos entran o se les asigna funciones, sin importar si es hombre o mujer. Claro que también depende mucho de las cualidades y de las habilidades de esa persona. Eso lo conocen muy bien los líderes, los oficiales, los suboficiales conocen muy bien las características y asimismo se le asigna funciones en la emergencia. Entonces, digamos que allí no se tiene tanto en cuenta si es hombre o mujer, sino la cualidad y la habilidad que tiene esa unidad. Teniente, el hecho de ser voluntarios y el hecho de arriesgar, poner en riesgo su vida, ¿los bomberos reciben un salario, reciben algo en compensación o eso es así, a tal cual voluntario o vocación de servicio? La mayoría de nuestros bomberos son voluntarios. La mayoría, somos más de 30 bomberos, la mayoría son voluntarios. Hay unas unidades que tienen sueldo en la institución, como por ejemplo porque son cargos que requieren cumplir un horario, como por ejemplo el área de secretaría, los guardias, los maquinistas, requieren un horario ahí. Y a eso se les asigna un sueldo. ¿Cuánto gana un bombero? El mínimo más un recargo de dominical y festivo. Eso es lo que ganan. Pues lógicamente todo lo de prestaciones sociales, que es lo de ley. Pero eso solamente es posible cuando hay convenio con el municipio. Porque si no hay contrato o convenio con el municipio, no es posible que el Cuerpo de Bomberos sostenga una nómina porque no nos alcanza nuestros ingresos para sostener una nómina y le vamos a crear una deuda al Cuerpo de Bomberos que no lo vamos a hacer nunca.
Nos imaginamos que en este momento no hay convenio por el tema No del hay recaudo, convenio. ¿no? Por el tema del recaudo. No hay convenio todavía, pues por ahí nos ha estado escribiendo el secretario de Planeación para que adjuntemos algunos documentos para avanzar con el convenio. Recordemos que desde el día 4 de abril estamos sin convenio. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos ha estado muy pendiente. El año pasado, que fue la incomodidad del Cuerpo de Bomberos, y no podemos, digamos que no compartimos de ninguna manera algunas entrevistas que ha concedido el señor alcalde, inclusive tratando de atacar al Cuerpo de Bomberos, pero se le olvida que el año pasado ellos solamente prestaron el servicio 5 meses y medio, y el Cuerpo de Bomberos garantizó el servicio el resto del tiempo, es decir, casi 7 meses. Inclusive sostuvimos una nómina la mayoría de tiempo de esos. Teníamos unas reservas presupuestarias porque estábamos haciendo una reserva para otras cosas y nos tocó que llevarla para cubrir el tema de nómina. Y pues eso hizo de que el Cuerpo de Bomberos terminara la vigencia 2024 muy al límite de nuestras capacidades financieras. Y pues lamentablemente no se reconoció así, se tiene otros conceptos porque lamentablemente, y yo siempre lo he dicho públicamente, el Cuerpo de Bomberos, además de atender esas emergencias, el Cuerpo de Bomberos, la ley le asignó otras funciones que yo siempre lo he dicho en algunos escenarios, que no entiendo por qué se las asignó a los cuerpos de bomberos, porque son demasiado grandes para los cuerpos de bomberos, sino que no lo ven de esa manera. Por ejemplo, evaluar las condiciones de seguridad humana y protección contra incendio en todos los eventos masivos o los eventos que se realizan en sitios que no fueron diseñados para eso. Y nos enfrentamos a la dificultad que normalmente, y no de estas administraciones, sino de todas, que a los mandatarios no les gusta cumplir con estos requerimientos. Entonces usted siempre va a encontrar choque entre el Cuerpo de Bomberos y los mandatarios, tanto del departamento como de las alcaldías, porque tenemos dificultades frente a la implementación de los planes de contingencia en esos eventos. Entonces se vio en el festival de verano anterior, que hubo un choque tenaz, estuvimos a punto de solicitarle, y lo que a ellos se les olvida es que el Cuerpo de Bomberos tiene la facultad legal de solicitar la suspensión de un evento. Es el único realmente que lo puede hacer. Teniente, le quería preguntar algo que fue polémica desde comienzo de este año, y es la operación de una empresa de entrega de medicamentos, y había un tema de un ascensor. El tema de ascensores, ¿lo certifican ustedes, lo revisan, o quién revisa ese tema de que cumpla normatividad? No, eso hay empresas a nivel nacional. Bien. Empresas a nivel nacional que son los que están certificados para evaluar si el ascensor funciona o no funciona. Bien. El Cuerpo de Bomberos, cuando hace la inspección y encuentra ascensores, lo que hace es solicitar el certificado de mantenimiento de ese ascensor. Es lo mismo que hacemos cuando los bomberos van a hacer una inspección a un establecimiento de comercio normal. Lo primero que va a pedir es el certificado de la red eléctrica, del que cumple con código RETIE, porque como los bomberos no somos electricistas, no somos expertos en ascensores, pues entonces acudimos al experto que le certifique si cumple o no cumple. Pero yo quiero decir una cosa, y es que hasta aquí el Cuerpo de Bomberos ha sido muy serio en tema de estas inspecciones de seguridad, tanto para establecimientos de comercio como para los eventos masivos, y jamás se ha prestado para no cumplir con la norma. Y aquí quiero que la comunidad entienda, porque a veces hay señalamientos hacia el Cuerpo de Bomberos. La comunidad debe entender que el Cuerpo de Bomberos no se puede amangualar con nadie para no cumplir con la normatividad, porque como lo que siempre decimos, la seguridad de las personas, porque puede ser usted, puede ser mi familia, su familia, nuestros amigos, cualquier persona de la comunidad, la seguridad de las personas no se negocia con nadie ni con nada. Es decir, que en los eventos o se cumple o se cumple. Y va a llegar el momento, y hacemos el llamado a los mandatarios locales y esa advertencia a la comunidad. Va a llegar el momento en que el Cuerpo de Bomberos solicitará la suspensión de algún evento porque no cumpla, sin importar si es Yurupari de Oro, sin importar si es Festival de Colonias, porque son muy folclóricos en la implementación de los planes de contingencia. Y los planes de contingencia se están quedando en el papel. Una vez el Consejo Municipal los aprueba, ellos quieren llegar a hacer modificaciones o lo dejan allá en el papel. Entonces ahí nos encontramos con la dificultad, como lo que sucedió claramente en el Festival de Verano, que en materias de seguridad humana y protección contra incendios fue un desastre.
Claro, y es que hay muchos eventos a nivel nacional que han terminado en varias tragedias que nos encienden claro que justamente sí, y a alarmas, veces nos y molesta, entonces, ¿no? Pero claro, el tema, Laura, el tema de la discoteca es en República Dominicana, el tema de instalaciones, el tema, ¿por qué suspendió Shakira, por ejemplo, concierto? porque se cayó Había un medio riesgo que techo. parecía mínimo, pero es que hay muchas personas que están en riesgo, no es una sola, ¿no? Sí, exactamente, por Y eso la responsabilidad. tristemente el mayor riesgo y la mayor polémica en todos estos eventos se presenta, por ejemplo, con tarimas, que uno no logra entender por qué con la tarima, si la tarima es contratada, son tarimas costosísimas, por encima de 40, 50, 100 millones de pesos, y no son capaces de ponerle, por ejemplo, una base a una columna, o no son capaces de tener un templete que cumpla con la norma, o a veces da hasta risa decirlo, y da hasta pena. Le colocan abajo para nivelarlo puras tablitas de esos retazos que salen en las ebanisterías. Y peor aún, a veces le ponen tablas de triplex, que el triple se moja y se daña. Y se parte. Y se parte. Claro. Y eso es lo que le colocan de estabilización a las tarimas. Entonces uno no entiende cómo es que contratan un servicio de tarima y el que instala tarima sale con este tipo de cosas. Nosotros tenemos cantidad de fotografías, videos que evidencian lo que estoy diciendo. Entonces aquí sí hacemos el llamado a todo el que realiza un evento masivo o aglomeración de público en sitio que no fue diseñado para eso, como por ejemplo un concierto en un estadio, en un coliseo, que debe cumplir con toda la normatividad. Inclusive en el transcurso de la semana estaremos radicando ya unas observaciones para la gobernación del Guaviare, porque ya están pensando en Yurupari de Oro, y le vamos a decir claramente qué le vamos a evaluar y cuáles van a ser las condiciones. Si cumple, certificamos, porque esa es la otra. Se les olvida que el Cuerpo de Bomberos debe emitir un certificado de cumplimiento de esa normatividad, y sin ese certificado no puede realizar el evento. Ahí está, es mejor prevenir, ¿no? Prevenir porque recordamos hechos, por ejemplo, en Bogotá, donde se hacen carreras de moto, que una periodista terminó cayó en una de esas aplastada, tarifas, sí, aplastada tarimas. por una pantalla que estaba en uno de esos andamios, recuerde Sí, usted. Es que por eso digo, no es en vano que hayan pasado tantas tragedias para tomarse en serio este tema del riesgo de este tipo de eventos. Entonces, bueno, nos quedamos ahí muy pendientes. Me contaron desde de la alcaldía que van avanzando en un convenio por 300 millones de pesos para lo que queda del año. Eso todavía, o sea, ¿ya lo sabían ustedes? Sí, es que precisamente eso era lo que decía, la alcaldía nos está escribiendo para poder avanzar con ese convenio. No hay plata, pero están asegurando ya Sí, eso ha sido como el recaudo, eso ha sido como el recaudo de este año. Sí. Nos pidieron la propuesta y pues nosotros la presentamos en su momento. Hemos sido muy pacientes este año, como lo puede afirmar de la misma alcaldía, con ese tema de la contratación. Sí. El Cuerpo de Bomberos ha estado muy pendiente en tema de apoyar las emergencias. De hecho, el Cuerpo de Bomberos fue el que apoyó el recorrido que se hizo desde gestión del riesgo, desde el sector de El Raudal hasta Barrancón, verificando tema de inundaciones, afectaciones y demás, como se hizo en su momento la publicación. Pero pues yo sí tengo que decirlo acá hoy claramente, son retaliaciones, pero sí nos incomoda muchísimo la intervención del señor alcalde por estos mismos micrófonos la semana pasada, cuando decía que él reconocía que no había recursos para atender la ola invernal, la emergencia por la ola invernal, Sí. pero que igual los cuerpos de socorro estaban obligados a atenderla. Y como se lo dije en un puesto de mando unificado a los secretarios de la alcaldía con presencia del señor procurador, es que el señor alcalde está muy mal asesorado, porque los cuerpos de socorro no estamos obligados a nada. Tenemos unos compromisos de pronto éticos, morales con la comunidad, pero la prestación del servicio es obligación legal directa del señor alcalde, que es el representante legal del municipio, porque es el municipio que tiene que garantizar el servicio. Es decir, que él es el que tiene que aportar los recursos para que los cuerpos de socorro, no solamente el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, puedan prestar ese servicio, puedan ir a hacer las atenciones que se requieran. Por ejemplo, hoy, y lo digo con toda claridad porque lo hemos visto y lo hemos analizado en los puestos de mando unificado que se han realizado, y es que hoy tanto la Cruz Roja como la Defensa Civil tienen sus botes sin mantenimiento.
para poder Difícil. atender eso, porque no ha habido el aporte del municipio para eso. Entendemos las dificultades del orden económico del municipio, eso lo entendemos, pero no puede el señor alcalde salir al aire a decir que es obligación, porque no es cierto, no es obligación de los cuerpos, es obligación de él garantizar los recursos para que los cuerpos de socorro puedan realizar su labor. O sea que si llega a haber algún tipo de tragedia, ustedes no tienen ninguna responsabilidad como tal y sin convenio, obviamente. No, lógicamente, sin convenio no tenemos ninguna responsabilidad. Ya hay sentencias de tribunales administrativos donde dicen que eso no es responsabilidad de los cuerpos de bomberos. Recordemos que los cuerpos de bomberos voluntarios son instituciones de carácter privado, se convierten en un contratista del municipio. Lógicamente tenemos una reglamentación específica, pero quien debe de contratar, quien está obligado legalmente a garantizar el servicio es el municipio. Por eso la ley le está diciendo, si usted no tiene su propio cuerpo de bomberos oficiales, que se ha hablado mucho de crearlo en San José del Guaviare, pero sabemos que para las condiciones de San José del Guaviare es una utopía, hay que contratar con los bomberos voluntarios la prestación de servicio. Ojo, escuche, contratar, no es arrodillar los bomberos voluntarios con un presupuesto mínimo y defiéndase como pueda, como decían primero. No, tengo que aportar los recursos suficientes. ¿Y en qué error se cae en San José del Guaviare? En que históricamente en San José del Guaviare los alcaldes han limitado la prestación del servicio al recaudo de sobretasa bomberil. Y se les olvida que la sobretasa bomberil no es el recurso principal para la prestación del servicio. El recurso de sobretasa bomberil es un recurso que aporta a la comunidad, es decir, es un recurso subsidiario de la comunidad para prestar el servicio. Pero el recurso principal son los recursos de libre destinación del municipio. Esos son los recursos principales para la prestación del servicio y nunca han aportado ni un solo peso por ese recurso para la prestación del servicio. Bueno, ahí está esta situación. Solo para terminar, teniente, ustedes estuvieron haciendo un recorrido por el raudal del Guayabero, inspeccionando el río Guaviare, sector del Barrancón, toda esta zona que también está pues en alerta por cuenta de la creciente del río Ariari y pues, obviamente el río Guaviare. ¿Qué encontraron? ¿Cómo está en este momento pues esa alerta allí en el puesto de mando? Bueno, precisamente hoy en horas de la tarde tenemos reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para analizar la situación del río. El río alcanzó un nivel de 9,62 metros. Hoy está en 9,25, fue el reporte que envió a primera hora el señor inspector fluvial. En 9,25 tenemos que decir que hay una disminución importante en el río. Digamos que da tranquilidad porque los reportes del nivel nacional ya están diciendo que el fenómeno de la Niña está llegando a su fin. Inclusive están haciendo algunas alertas ya para algunas regiones, sobre todo la Caribe y Andina, en cuanto a temperaturas altas, sin decir que no se van a presentar lluvias, pero pues no han dicho nada al momento para Amazonía cómo va a ser ese cambio. Pues lógicamente al día que hicimos el recorrido, el río estaba totalmente desbordado, como lo está hoy, porque el nivel de desbordamiento está en 9 metros, es decir que a partir de los 9 metros ya tenemos muchas zonas inundadas. Claro. Y precisamente el día de hoy en la reunión pues se espera que la Coordinadora de Gestión del Riesgo del municipio entregue el balance de lo que se ha logrado hacer durante todos estos días en cuanto a la lista de damnificados, cuál ha sido la afectación en vías, en cultivos, en viviendas, en escuelas, y pues para poder tomar alguna decisión en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. ¿Ese balance se lo entrega a ustedes o lo va a entregar por ejemplo, a medios? Porque ha sido como cónclave eso, la verdad. Bueno, no, en el marco de la reunión entregará el informe, porque allí pues se necesitan tomar decisiones y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo toma decisiones con base en hechos reales, en pruebas que es lo que siempre hemos insistido. Recordemos que el año pasado el Cuerpo de Bomberos estuvo en desacuerdo en la declaratoria de calamidad pública el año pasado, que a propósito duró un año en calamidad pública. Hoy todavía estamos en calamidad pública por la inundación del año pasado. Y la verdad hay que decirlo, y no es que yo esté en contra de nadie, pero hoy no se evidencia una gestión real a la luz de esa calamidad pública. Y lo más seguro es que en este momento se declare una nueva calamidad pública
por la inundación de este año, porque la de este año es mucho más intensa que la del año pasado. Es decir, que considero que hay mayor afectación este año que la del año pasado. Y pues lo más seguro es que se vaya a declarar una nueva calamidad pública, pero para poderla declarar, la ley es clara al establecer que se debe tener soporte fáctico, es decir, tengo que demostrar que hay una afectación grave e intensa en el municipio que afecta al normal funcionamiento del municipio. Tienen que demostrarlo para poder tomar la decisión de declarar una calamidad pública. Bueno. Entendemos aquello de que hay que declararla porque es la única manera que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entra a apoyar, pero pues hoy no hemos visto unos resultados o unos apoyos reales por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, ahí vamos a estar muy pendientes porque eso es lo que pasa. Lamentablemente llega tarde, todo tarde. Las ayudas que se piden y esto llegan 9 meses después cuando ya. Bueno, y finalmente yo sí quiero hacerle un llamado a la comunidad, a esas personas que viven en la ribera del río y que son afectados por ola invernal, a que aporten para poder elaborar el plan de acción. Recordemos que cuando se decreta una calamidad pública o hay una emergencia de esto, hay que hacer un plan de acción de recuperación de esas áreas afectadas. Y esto se hace única y exclusivamente con las personas afectadas. Bueno, ¿qué hay que hacer allí para poder superar estas emergencias y que no se nos convierta en un problema de todos los años que subió el río? Entonces tenemos 1.800, 2.000, 3.000 damnificados. Entonces es necesario que empecemos a trabajar con las mismas comunidades para empezar a tomar acciones que definitivamente solucionen el problema. Pero además, por ejemplo, sectores como los humedales, que también están en este momento afectados, inundados completamente por cuenta pues de esa invasión. Yo lo he dicho en todas las reuniones que hemos tenido, inclusive a través de unos medios, uno no entiende cómo hay personas que lo hacen y cómo el mismo municipio es ciego ante estas situaciones, cómo permiten que se construyan viviendas en zonas del humedal, como por ejemplo entre el Mosquito y Buenavista. Usted ya ve allí que fue poblado todo eso es una zona del rebalse, eso es intocable, pero no ha habido la autoridad municipal que le ponga en riendas a esto y que ejerza un control para que no se siga construyendo en zona de humedales. Muy difícil esta situación. Pues teniente, vamos a quedarnos atentos a ese balance que entreguen hoy en la tarde en este comité de gestión del riesgo y por supuesto a cualquier situación que tenga que ver con la seguridad y este trabajo que ustedes hacen desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Son las 8 de la mañana en punto, esto es Marandúa.